humanos hacemos, decimos y tenemos un mundo interno. Muchos de ellos son producto de nuestra historia de aprendizaje y otros actúan de manera innata para nuestra supervivencia. ¿Existe la ciencia y una práctica que estudie el comportamiento? ¿Realmente podemos modificarlo? Este espacio ha sido creado con la intención de ofrecer información sobre el comportamiento y dar pistas sobre cómo podemos cambiarlos. Bienvenido al primer episodio de Conducta en Análisis. Analizaremos y debatiremos sobre los principios de la ciencia, sus críticas y sus últimas investigaciones. Mi nombre es Claudia Siciliano y me acompaña Isabel Mendoza. Bienvenidos a nuestro primer episodio. Bienvenida, Isabel. Bienvenidos a todos, gracias Claudia. Ok, bueno, este es nuestro primer episodio hablando del comportamiento. Entonces, iniciamos con la primera pregunta. ¿Realmente existe la ciencia que estudia el comportamiento? Bien interesante la pregunta y claro que sí. La ciencia que estudia la interacción del organismo con el entorno se conoce como la ciencia ABA, que es el análisis aplicado del comportamiento, y estudia en realidad cómo el organismo interactúa a través de sus conductas, ya que las conductas es el resultado de esa interacción del ser humano con su entorno. Perfecto. Ahora, yo quiero rescatar que lo más importante pues de esta ciencia que estudia el comportamiento es la palabra análisis. Okay. No solo observamos el comportamiento en su ambiente natural, no solo observamos sus antecedentes, sus consecuencias, sino que analizamos cuál es su función, en qué entorno se da, cuál es más probable que se potencie en el futuro o que se vuelva más frecuente en el futuro o no. ¿Cuáles son esos elementos o esas variables que juegan a favor de un comportamiento? Ahora, una de las preguntas más escuchadas por ahí es que si solamente el análisis del comportamiento o la terapia ABA, como es conocida usualmente, es destinada para niños. Ok, bueno, como la terapia, o mejor dicho, la ciencia ABA estudia la interacción del organismo y su entorno, en realidad el decir que solamente sirve para ser utilizada en trabajar con niños es ilógico, ya que estamos estudiando la interacción del organismo, entonces el organismo a cualquier edad. Esto no solamente se utiliza a través de la aplicación terapéutica, sino también fuera de terapias. Podemos utilizar la ciencia ABA, porque en realidad la ciencia lo que ayuda es a observar esa interacción, ayuda a recopilar datos acerca de esa observación que nos va a ayudar a analizar la conducta, por qué la conducta se expone en las situaciones que se da, en los entornos que se da, y nos ayuda a recopilar esa información que eventualmente podemos utilizarla, aplicarla para crear un cambio en el entorno que eventualmente va a favorecer mejorando de alguna manera la conducta según su déficit o exceso que esté ocurriendo. Entonces podemos utilizarla fuera de cualquier contexto terapéutico, incluso se puede utilizar y se utiliza muchísimo en el área organizacional, de rehabilitación, en la medicina y en la educación también. Perfecto, entonces podemos concluir que no solo es para niños, es que es para cualquier humano, cualquier persona, puede ser un adulto, puede ser un niño promedio, alguna dificultad, pero puede ser cualquier individuo, todo lo que el organismo hace y dice. Exacto. Este, Esto es lo más importante de rescatar, porque muchas personas me dicen, no, bueno, es que eso es solo para niños, y niños con autismo, como está conocido. Y es que existe mayor evidencia científica de los resultados que ha dado como en este ambiente, en este contexto de niños con autismo. Pero eso no significa que no lo podamos aplicar a ambientes organizacionales, como tú lo decías, o sea, cómo hacer para que los trabajadores sean más productivos, por ejemplo. También está implementado en cómo dejar de fumar, por ejemplo, que hay algunas investigaciones que leí por ahí últimamente, cuáles son los nuevos avances para dejar de fumar desde el análisis aplicado de la conducta, trastornos de alimentación, trastornos de ansiedad. Lo más importante es eso que tú más o menos dijiste. Lo más importante es traducir estas conductas en lo que sea observable y medible.
El análisis de la conducta acepta y reconoce que el ser humano lleva un mundo interno. Lo que pasa es que lo tiene que medir y observar esas respuestas que se dan, pero eso no significa que te traten literalmente como un perro o como un ratoncito de laboratorio, para nada. Esa es otra de las críticas que he podido escuchar. ¿Qué nos puedes compartir acerca de esto, de esta creencia de, bueno, no somos perros o no somos ratoncitos? Bueno, eso se basa en la ciencia, ¿no? Y si nosotros buscamos en la ciencia, nosotros como seres humanos estamos clasificados en la ciencia como un organismo animal, del reino animal. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de la interacción del organismo, fíjate que mencionamos organismo, no ser humano, estamos refiriéndonos a cualquier organismo viviente. Y no solamente limitado al reino animal, sino también se utiliza la ciencia del análisis de la conducta en conductas vegetal también, en las plantas, ¿no? La dirección del sol, ¿qué ocurre cuando esa dirección del sol cae en la planta? La planta usualmente tiende a crecer hacia la dirección del sol. Entonces eso es el análisis que se hace porque la planta como organismo viviente también tiene conducta según el entorno. La planta crece según el entorno donde está. Entonces, si el entorno no está rico en nutrientes y en luz solar, esa planta va a tener la conducta de eventualmente irse desvaneciendo y va a morir. Entonces, nosotros como organismos vivientes en la ciencia somos clasificados en el reino animal. Por lo tanto, el análisis de la conducta la podemos utilizar para estudiar no solamente la conducta del ser humano, sino también de un animal. Porque si utilizamos y vemos la observación, por ejemplo, en el entrenamiento animal de un delfín o de una ballena para hacer lo que hacen estos parques temáticos, ¿verdad? Nosotros pensamos que esas personas son entrenadores y esas personas no son entrenadores. Si vemos el currículo profesional de las personas que entrenan a estos animales, son personas que han ido a la universidad a estudiar el análisis de la conducta, pero en la vida marina. Y por eso, a través de la modificación que se hace en el entorno donde estos animales están, ellos pueden causar ciertas conductas en estos organismos. Entonces, la comparación de que yo no soy tu perro, ¿verdad? Cuando se habla acerca del uso de la ciencia, pues es una comparación limitada en conocimiento, donde nosotros nos estamos colocando de una manera superior a la clasificación del reino animal, que sí, somos superior del resto de los organismos, claro, porque tenemos la capacidad de procesar información, tenemos Razonar. entendimiento, razonamiento, que son procesos pues superiores al resto del reino animal. Sin embargo, nuestras conductas, ¿verdad? No estamos hablando de razonamiento, sino nuestras conductas son evocadas o abatidas por el ambiente y los estímulos en el ambiente, así como también el organismo animal en sus clasificaciones también van a exponer ciertas conductas en presencia de ciertos estímulos. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba psicología, mi primer acercamiento con el condicionamiento operante fue con un ratón. Y lo metían en la jaulita y el ratoncito tenía que apagar, prender la luz, ese ratoncito hacía de todo. Y yo estudiaba psicología, el hecho de a lo mejor experimentar una corriente conductual con un ratón no significa que yo no estaba estudiando al ser humano, significa que estaba estudiando algunos procesos y algunas corrientes conductuales que se asemejan al ser humano, que podemos aprender de la misma manera y efectivamente aprendemos de una forma similar. Y eso se llama en la ciencia, se llama una validez ecológica, donde lo que hacemos, esas modificaciones en el entorno que hacemos y vemos que ha producido un cambio en la conducta, si vemos que esos cambios en la conducta y esas modificaciones se relacionan
con otras personas, en otros ambientes, podemos ver que hay validez. Y la Ujú. validez simplemente nos indica en que sí, a pesar de que hay una diferencia, porque nosotros somos seres humanos, ¿verdad? Y el ratón es un ratón, no tiene capacidad de razonamiento, sin embargo, nuestras conductas, ¿verdad? Que es lo que estamos analizando y es nuestro enfoque, nuestras conductas se evocan según los estímulos que están alrededor. Entonces, esa cajita que se utiliza, porque muchas personas también mencionan la famosa cajita Yeah. como algo malo, esa cajita no es para nosotros crear una conducta específica, sino en esa cajita colocamos el ratón en esa caja, es para tener un ambiente pues un poquito estructurado y que podamos observar, hacer mejor observación, podemos ver las conductas que se evocan en ese momento por los estímulos presentados en esa caja. Es como el lente de observación. Sin embargo, esa caja no hace que la conducta ocurra, sino es lo que se presenta en la caja, que son los estímulos añadidos o removidos, es lo que causa que las conductas ocurran o dejen de ocurrir. Correcto. Yo recuerdo mucho mi ratoncito Bernardo. Que Le además, pusiste el nombre. sí, mi ratoncito Bernardo. Y posteriormente a esos estudios que se hacen en laboratorio y que se hacen con animales, posteriormente se hacen investigaciones y se hacen estudios en las personas. Entonces de Ujú, ahí se llegan a cierto tipo de conclusiones y nuevas puertas para investigar. ujú. Ahora, hablemos un poquito sobre algunas críticas que tiene la ciencia. Por ejemplo, el tema de no respetar las emociones, el tema de los reforzamientos o el reforzamiento con comida, los abusos que se han dado anteriormente. Coméntame, ¿cuál ha sido tu experiencia? Porque, por ejemplo, yo he escuchado muchísimos padres decir, bueno, es que los sobornan con comida o los sobornan con algún premio para que hagan o tengan ciertas conductas. No tienen respeto por las emociones porque lloran 3 y 4 horas según sus experiencias pasadas en terapia. Eh, todos los planes son muy similares, tratan a las personas como de acuerdo a un manual. Y todas esas críticas son cosas que constantemente y con un nuevo cliente yo constantemente tengo que estar aclarando que ninguna de estas creencias son simplemente mitos y se pueden debatir perfectamente. Correcto. Y bueno, vamos a empezar con el tema de la diferencia entre premios y reforzadores, ¿ok? Cuando nosotros hablamos de reforzamiento, el reforzamiento no indica que hay premios, ¿ok? El reforzamiento es un término que se utiliza en la ciencia para describir que la consecuencia que ocurrió tiene un poder de fortalecer la conducta. Cuando hablamos de una conducta fortalecida, simplemente nos estamos refiriendo de que esa consecuencia tuvo el poder de que en el futuro esa conducta se volviera a repetir. Entonces, el reforzamiento no tiene nada que ver con premios, ¿ok? O soborno. O sobornos. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que yo hago una conducta, vamos a suponer que en mi trabajo el jefe dice, el que termine el proyecto primero le vamos a dar un premio. ¿Ok? Entonces eso causa una motivación en mí, ese premio que todavía no han dicho de qué se trata, pero han mencionado la palabra premio, va a causar la conducta de yo trabajar excesivamente, horas largas de trabajo para poder terminar el proyecto a tiempo. Y logro tener el reconocimiento de que fui la primera persona en terminar el proyecto, ¿ok? Cuando mi jefe me da el premio simplemente es un papel, un diploma. Felicidades, terminaste, eres la primera persona en terminar el proyecto, ¿ok? Ese es el premio. Pero si ese premio no tiene el valor significativo para mí, No va a ese premio funcionar. no va a ser reforzamiento, porque entonces lo que va a ocurrir, vamos a suponer que lo que ocurrió después de yo haber recibido ese certificado en un papel, que fui la primera persona que terminó el proyecto, supongamos que en el futuro vuelven a haber proyectos y ya yo dejo de participar. Si mi conducta de participar en proyectos así disminuye, eso no fue un reforzamiento según la ciencia ABA, porque para que haya sido reforzamiento, mi conducta
se tuvo que haber repetido en el futuro y no se Tuvo que repitió. haber Entonces ahí aumentado la viene, frecuencia. exacto, y ahí viene la claridad y la diferencia de lo que es el premio, lo que son las recompensas y lo que es el procedimiento de reforzamiento, que muchas personas cuando no conocen la ciencia, porque ojo, tú y yo que conocemos la ciencia no la conocimos por 20 horas de entrenamiento, sino años de entrenamientos Práctica. universitarios y práctica para poder entender y explicar estos conceptos de la manera simple que lo estamos explicando también. Reforzamiento no tiene nada que ver con premios, es el hecho de que la consecuencia después de haberse dado, si observamos a través de la documentación, observamos que la conducta se vuelve a repetir, entonces decimos que hubo un procedimiento de reforzamiento. Reforzamiento se utiliza en las terapias. ¿Por qué? Porque en las terapias lo que estamos tratando de hacer es enseñar habilidades a nuestros clientes. Entonces, en esa enseñanza de habilidades, cuando vemos que el niño hace algo que es lo deseado y cuando hablamos de la palabra deseado es los programas, las metas establecidas. Cuando vemos que el niño lo logra hacer o se está acercando a la meta, nosotros queremos utilizar el reforzamiento. ¿Por qué? Porque el reforzamiento ayuda a que esa conducta se vuelva a repetir. Y para poder masterizar una habilidad, la habilidad tuvo que haberse repetido y ir agarrando fluidez para poderse masterizar. Correcto. Y para eso se hace también una evaluación de preferencias. Entonces, evaluamos cuáles son esos estímulos que son reforzantes para, en este caso, un niño, pero puede ser también, ya dijimos, para cualquier persona. Entonces, es Correcto. individualizado. No significa que los stickers van a ser reforzantes para todos los niños, no significa que la comida va a ser reforzante para todos los niños. Hay que hacer una evaluación previa de preferencias donde podamos identificar cuál es ese reforzador que va a funcionar en el futuro para que la conducta se repita. Exactamente. Y también tener en cuenta de que a pesar de que estemos utilizando un estímulo que para esa persona es preferencial, va a llegar un punto de saciación. Correcto, ahí ya no Y funciona, va a llegar un punto de que ya comí, no sé, en mi caso, ya comí tanto chocolate que ya llega a no, o sea, ya no me motiva a repetir las conductas esperadas porque ya me sacié exactamente, y sí, hay que sí. cambiarlo, entonces hay que hacer una nueva evaluación de preferencias y ver qué puede motivar al cliente. Correcto, Claudia. Y hablando acerca de los reforzadores comestibles, ¿ok? Ujú. A eso Eh, iba, que ok. yo iba a tomar una anécdota de un papá que tuvo una experiencia con un niño que le daban pizza, el terapista le daba pizza como reforzador y el niño era intolerante al gluten. Entonces, bueno, desde ahí entonces empezó la crítica a la terapia y yo le explicaba que eso era simplemente un terapista que a lo mejor no estaba tan preparado, Ujú. pero que podía buscar otras opciones y que estaba segura de que podía encontrar una mayor satisfacción en esta terapia, porque Correcto. efectivamente eso fue un gran error. Un error, y ahí vamos a hacer una separación importante de la ciencia y su implementación, Ujú. ¿ok? Porque la ciencia es una herramienta muy poderosa porque estudia la interacción del organismo con su entorno, así como la física estudia las leyes físicas del universo, Yo ¿no? Y la siempre he dicho, química, lo hay que la que química, saber, yo siempre, disculpa que te interrumpa un minuto, sí, yo sí. siempre he dicho, hay que saber sacar la teoría del libro y del laboratorio para realmente llevarlo a una experiencia real. Exactamente. Y fíjate, hablando de los reforzadores comestibles, en nuestro código de ética, o sea, en el código de ética que tenemos los analistas certificados, nos indica que los reforzadores comestibles debemos, si se van a utilizar con autorización de los padres, porque son las personas que tienen autorización legal de firmar el consentimiento de todo lo que nosotros colocamos que vamos a hacer en ese plan de conducta, ¿no? Entonces, nuestro código de ética nos indica que los reforzadores comestibles, si los vamos a utilizar, tienen que utilizarse de manera breve, muy Y breve. bien En, poquito.
y poquito, y tienen que pasar un proceso rápido de condicionamiento clásico con otros estímulos para poderlos ir desvaneciendo. Entonces, en otra conversación donde toquemos más a fondo lo que es reforzamiento y los horarios de reforzamiento, nos vamos a dar cuenta que hay leyes, hay un sistema de leyes donde nosotros como implementadores de la ciencia aprendemos cuándo vamos a utilizar el reforzador y cuándo no, para eventualmente causar el aprendizaje de la motivación intrínseca, que es muy importante, porque obviamente si la meta de la ciencia ABA en la implementación terapéutica del autismo es que el niño sea independiente, porque nosotros vamos a utilizar reforzadores y hacer que el niño se vuelva dependiente de reforzadores para tener conducta. Es ilógico. Entonces Eso también ahí, es parte obvio, de la planificación. correcto. Y ahí, Claudia, en el ejemplo que colocaste, pues obviamente hubo una mala implementación de la ciencia y ahí se ve que hay una necesidad de entrenamiento para el implementador. Probablemente la persona no tenía la competencia, no tenía el conocimiento, no sé si era certificado y tal vez pudo haber sido hasta el asistente del analista, donde ahí hubo un déficit de supervisión y entrenamiento también. En algunas ocasiones no hay nada que funcione como un reforzador, o sea, el potencial es ciertamente un alimento, algo comestible. Pero se trabaja, como tú dijiste, en emparejarlo con otro para luego desvanecer ese estímulo comestible. Pero si si un terapista o un analista no encuentra algo que sea tan reforzante como un comestible, no está malo usarlo, pero siempre con la autorización del padre y buscando lo que sea menos dañino. Y como tú dijiste, en pequeñas porciones y bien poquito y emparejarlo con otro. Uh-huh, Por uh-huh. otro lado, eh, ¿qué nos puedes comentar o alguna experiencia que hayas tenido con respecto a alguien que critique un poco el hecho de que no se respetan las necesidades emocionales? Okay. Que es Bueno, muy mecanizado, muy robótico y que no cuentan con cuidar esa parte emocional del niño o de la persona y lo vemos llorar por horas de horas porque a lo mejor está en un proceso de extinción. Ok, correcto. Bueno, nuevamente separando la ciencia de la implementación. Entonces me voy a enfocar en lo que la ciencia nos enseña. Las emociones son cambios de energías internos en el entorno interno del organismo. Entonces, nosotros, a pesar de que no hacemos terapias basadas en emociones, sí tomamos en cuenta las emociones porque son estímulos. Y recuerden que la ciencia ABA estudia la interacción del organismo con el entorno. El entorno son todos los estímulos que están alrededor. Cuando hablamos de estímulos externos, son los estímulos que percibimos a través de nuestros sentidos, pero también como organismo tenemos estímulos internos que solamente el organismo sabe que lo está teniendo. Entonces, las emociones son esos cambios de energía que nosotros sí estudiamos y sí tomamos en cuenta porque sabemos que va a afectar la conducta de alguna manera. Esos cambios de energía van a evocar o van a batir ciertas conductas en el organismo y esa relación es la que nosotros documentamos para entonces luego hacer ciertos tipos de modificaciones que nos va a ayudar a que la conducta mejore según su déficit o el exceso que tenga la conducta. ¿Cómo le explicas a un Entonces, padre, disculpa, uh-huh, cómo le explicas a un padre que su hijo va a llorar cuando el padre a lo mejor está negado a la posibilidad de que tenga alguna reacción emocional? correcto. Entonces ahí nuevamente, para yo poder abrir un caso, yo tuve que haber hecho una evaluación preliminar donde me indicó que ya ha sido descartada una necesidad emocional, sino que hay una conducta que se está presentando en situaciones y en ambientes similares, y en ambientes y situaciones similares esa conducta se está evocando siempre. Entonces eso es un indicativo de que aquí no hay que trabajar emociones solamente porque se pueden beneficiar de trabajos de múltiples terapias. No estamos diciendo que no podemos trabajar en conjunto, al contrario, el Claro que trabajo holístico causa gran beneficio para el individuo. Sin embargo, para nosotros como implementadores de la ciencia, tenemos que identificar que hay una necesidad
de implementación e intervención usando la ciencia de modificación de conducta. Entonces, cuando hemos observado, documentado, evidenciado de que hay la relación entre el organismo y su entorno, ese entorno es el que está provocando las conductas, como las conductas desadaptativas que están ocurriendo. Vamos a suponer la conducta de la autoagresión, el niño se muerde, ¿ok? Vamos a suponer que la conducta es que el niño se muerde. A través de la observación nos hemos dado cuenta y hemos documentado que el niño solamente se muerde cada vez que se le presenta un estímulo no preferencial. Puede ser un comando, como por ejemplo, tienes que irte a bañar o cepillarte los dientes. Cuando hay comandos así, el niño se muerde. Si se le presenta la tarea y se le dice tienes que hacer tarea, el niño se muerde. Si el niño está jugando videojuego y se le dice apaga el videojuego, ya terminaste, el niño se muerde. Entonces aquí hay una relación entre el estímulo de la terminación de algo preferencial o el estímulo de la presentación de algo no preferencial. Y es lo que está evocando la conducta de la autoagresión, que es el mordisco. Entonces, nosotros ya estudiando eso, ¿verdad? Nosotros vemos que el morderse es un medio de comunicación que el niño tiene. ¿Para qué? Para decir, no quiero hacerlo o no quiero terminar de hacer lo que estoy haciendo. Pero lo está comunicando a través de su conducta. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Nosotros vamos a enseñarle al niño conductas que van a ayudar a reemplazar ese mordisco. Entonces, en ese proceso de enseñanza, porque la conducta del morderse es una conducta repetida, y cuando hablamos de conducta repetida, utilizamos el término de reforzamiento, es una conducta reforzada. ¿Reforzada por quién y por qué? Por el entorno. El entorno donde ha estado ese niño de alguna manera ha reforzado la autoagresión, porque en el momento que le decimos al niño, haz la tarea y se muerde, le quitamos la tarea. Entonces el niño ya no hace la tarea. Y ha aprendido a través de causa y efecto que si yo me muerdo, obtengo lo que quiero, que es no hacer algo que no quiero hacer o quedarme haciendo algo. Entonces, en ese proceso de entrenar nuevas Cuando dices conductas, ese ejemplo, he escuchado algunas veces, es que ese niño me manipula, él sabe a quién se la monta. bueno, el niño no manipula, pero el niño ha aprendido que hay una causa y un efecto. Yo me muerdo y termino haciendo lo que yo quería hacer. O sea, es la comunicación. Es como yo decir, no quiero hacerlo y tú me quitas la tarea. Es lo mismo, tiene el mismo efecto. Entonces, en el proceso de nosotros enseñar conductas de reemplazo, obviamente en este escenario puse la conducta de morderse. Tú me preguntaste acerca del llanto, pero vamos Bueno, el proceso es similar. En el caso de morderse, el niño en el proceso de aprender nuevas conductas va a haber un incremento en la conducta de morderse porque va a pasar un proceso de no reforzar conductas. Al morderse, vamos a bloquear, porque estamos hablando de una autoagresión, vamos a bloquear, vamos a manipular el entorno lo más posible, probablemente colocando unos guantes antes de empezar para que si él se llega a morder no se haga daño, o bloqueando simplemente el acceso a su boca, probablemente nos termina mordiendo a nosotros, pero evitamos que él mismo se muerda y le enseñamos a comunicar lo que quiere. Simplemente si el niño puede hablar, bloqueamos el mordisco y le decimos, le presentamos unas letras que diga no quiero hacerlo y el niño pueda leer o repetir no quiero hacerlo. En el momento que nos dice no quiere hacerlo, le quitamos la tarea de la mesa. Entonces, a través de esa presentación repetida de causa y efecto, el niño eventualmente empieza a adquirir la habilidad de comunicarse a través de las palabras y decirnos no quiero hacerlo, y la conducta del mordisco, que estaba altísima, empieza a reducir porque se deja de reforzar, ya no causa el mismo efecto que causaba. Entonces lo mismo con el llanto. una nueva habilidad que es el verbalizarlo. Correcto. Y si hablamos del llanto, si el llanto ocurría porque es el medio de comunicación del niño y el niño al llorar le daban lo que él quería, le daban acceso a lo que él quería, en terapia simplemente le buscamos el medio de comunicación apropiado. Si el niño habla de manera oral, trabajamos la parte oral. Si el niño no habla, entonces dependiendo del criterio, vamos a trabajar o señas, que es un sistema de comunicación,
o se trabaja el sistema de comunicación de fotos, que en el pasado todavía se utiliza, que era el PEX, el intercambio de fotos, pero que hoy en día se ha reemplazado por el sistema de aumento comunicativo a través del... Aumentativa. Exacto, a través de dispositivos como una tableta o un celular, donde el niño es el mismo concepto de PEX, pero en vez de intercambiar la foto, presiona la foto y la tableta habla por él. Entonces ya enseñándole esas habilidades al niño, el niño eventualmente deja de llorar. Pero en el proceso de aprender esas conductas, recuerden que el niño va a tener que esforzarse un poco más. Y al esforzar, y todo lo que nos cuesta esfuerzo nos saca de la zona de confort y vamos a tener conductas de escape, no vamos a querer hacerlas. Y el llanto es el medio de comunicación del niño. Entonces ese llanto se va a intensificar a medida que él va a esforzarse por aprender algo nuevo, pero cuando ese nuevo sistema de comunicación empieza a mejorar, a evolucionar, a fortalecerse, ese llanto empieza a disminuir. Entonces, es un proceso natural, pero que cuando hay un diagnóstico es un proceso que ocurre a través de un sistema, ¿verdad? Entonces, ese sistema nos los da la ciencia, ¿verdad? Pero es un sistema que nos ayuda a que el niño pueda aprender habilidades, porque el diagnóstico no es indicativo de que hay una discapacidad en el aprendizaje, sino es cómo nosotros vamos a enseñar la habilidad a través de el sistema que nos da la ciencia. Perfecto, ¿sabes? Pero eso llego a concluir que lo más importante es que cuando a ti te llega una nueva familia, darle la información completa. Aunque es parte del proceso entrenar a los padres, parece que falta que uno le dé un poco más de información acerca de los conceptos básicos, del programa específico de cada niño y explicarle cómo funciona para que también si hay alguna otra persona externa que le llegue a hacer alguna sugerencia desde la mejor intención, pero a lo mejor no tan acertada, él sepa responder cuál es la razón de por qué está trabajando de esa manera con su niño, por ejemplo. Correcto, sí. Y fíjate, o sea, nosotros no somos como nos dicen, ¿ok? Puede ser que tal vez en el pasado, pues como te digo, por la implementación, el hombre del pasado, de 50, 60, 100 años atrás, es un hombre totalmente diferente al hombre de hoy en día. Nuestra sociedad ha cambiado y gracias a Dios ha mejorado también. Pero las emociones sí las tomamos en cuenta, porque si el niño llora porque se cayó y se golpeó, obviamente nosotros atendemos a ese llanto porque es un llanto de dolor. Pero si el llanto es porque en el pasado, para yo pedir las cosas, agarraba el celular de mi mamá me decía no está disponible, me lo quitaba y yo lloraba, me tiro al piso, mi mamá me lo entrega, ya ahí hemos identificado que el llanto tiene una función de No acceso, es es el por un medio de comunicar. sufrimiento o algún dolor, sino es la forma de comunicar que necesito el teléfono, por ejemplo. Exacto, Deseo el entonces, acceso al teléfono. exacto, independientemente de que hay diagnóstico o no, fíjense cómo nos criaban a nosotros. Cuando nos decían no era no, aunque lloráramos, entonces Te ahí tienes no que había comer lo que nada. está en el plato. Claro, entonces ahí no hay nada abusivo, el abuso está en el grito, en el golpe, en el maltrato, en el abuso emocional, etcétera. Pero en el simplemente hecho de decir no está disponible y lo guardo y el niño se queda llorando, bueno, es la contingencia, es la causa y el efecto, y la conducta de llorar es una conducta que en el pasado me funcionaba y ahora no me funciona. Entonces, eventualmente, nosotros como Yeah. seres humanos aprendemos de que lo que no me funciona lo dejo de hacer y lo que me funciona lo hago. Y las terapias simplemente lo que hacen es colocar el entorno de esa manera para que haya el aprendizaje fluido de conductas adaptivas. Y explicar un poco que también, que si aumenta en intensidad, también es parte de ese proceso. Correcto. Siempre va a haber, es como en la ciencia se estudia los procesos que se conocen como extinción, pero aquí no estamos hablando de la extinción de los dinosaurios, ¿ok? Porque las conductas no son imposibles a ser extinguidas. Lo que tú aprendes, el cerebro no lo olvida, entonces no son conductas Lo que... vuelve a, Exacto. a accionar por si acaso me funciona otra vez.
Exacto, lo que tú aprendes, lo aprendes, no lo puedes desaprender. Lo que ocurre es que si no lo repites, vas a perder fluidez, vas a perder fluidez, es lo que sucede, ¿no? Al menos de que haya un daño cerebral, entonces ahí estamos hablando de otra cosa diferente. Pero bueno, en la ciencia, en la ciencia, cuando se utiliza en la medicina, por ejemplo, hablamos de la pandemia, cuando se utilizó la ciencia para explicar los números de infectados durante los años de la pandemia, pudimos ver cómo la curva de contagio, antes de que mejorara, llegó a un pico altísimo, o sea, se empeoró. Ese Y mismo luego proceso, baja correcto, progresivamente. y luego baja progresivamente y eventualmente, según la exposición que tengamos nosotros con nuestro entorno, la manera que nos cuidamos, vamos viendo esas montañitas que hoy otra vez aumentó el coronavirus, otra vez bajó, otra vez aumentó, pero esas montañitas nunca son el reflejo de la primera montaña grande. Eso es un proceso de extinción que se explica en la ciencia. Es como nosotros utilizamos ciencia, ese mismo proceso ocurre con la conducta. Antes de que la conducta mejore, va a empeorar. Empeora, y yo siempre hago la analogía porque es como sacar al pez del agua. Se queda Y eso privado también de es muy algo. importante de explicarlo, que Ujú, bueno, que esa conducta se va a potenciar un poquito más, pero que luego progresivamente va a bajar. ujú. ¿Qué otra crítica tenemos en consideración que últimamente le han hecho una campaña de desprestigio importante a lo que es la ciencia del análisis aplicado de la conducta? Yo conversaba contigo anteriormente que me parecía que era producto de las pseudociencias que como no estaban tan de acuerdo o no tenían tanta evidencia científica, pues su modo de vender su producto es desprestigiando el análisis aplicado de la conducta que tiene evidencia científica. Pero ¿qué Correcto, otras sí. razones otras críticas consideres que pueden haber? Bueno, fíjate que como hemos evolucionado, ¿no? Y nuestra población ha yendo evolucionando también, madurando en edad, nosotros hemos visto pues reportes anecdóticos, se dice así en español, Sí, anecdóticos, de personas con autismo que están comunicando sus experiencias en el pasado cuando eran niños acerca de terapias. Entonces, obviamente, hay unos estudios en las internet que son accesibles para todas las personas, e investigaciones donde hay una correlación entre la terapia utilizando la ciencia ABA con el PTSD, que es corrígeme en español, Claudia, ay, el Post-Traumatic Stress Disorder. estrés postraumático. Ajá, correcto. Entonces, hay ese estudio. Cuando yo lo leí, fíjate que en mi clase de maestrías tenemos una clase específica para que nos enseña cómo buscar investigaciones científicas en los journals científicos, ¿no? Porque Que nos dan lo que tú acceso a encuentras. él, claro. Ujú. Correcto, lo que tú encuentras en la internet son estudios, pero no son científicos, no son validados. Entonces, es como yo decir una opinión, ¿no? Entonces, estuve leyendo uno de esos, no son estudios científicos, son estudios y de hecho carece con todas las partes descriptivas de un estudio investigativo. Te menciona que hubo un grupo de personas que fueron estudiadas y ellos aportaron su anécdota acerca de su experiencia, pero no te dice exactamente el número, te da porcentaje, pero no te da el número para poderlo comparar al resto de la población, no te indica, no te deja claro si fueron niños que recibieron terapias o no, o si fueron padres. Entonces hay mucha, no hay claridad en el estudio, sin embargo la gente busca en la internet y eso es lo primero que aparece. Lo lee y dice, esto es cierto. Entonces no se dan cuenta de la Esta diferencia terapia entre, maltrata. claro, no se dan cuenta en poner en balanza lo que es una evidencia científica y lo que es una opinión, a pesar de que se coloque como el nombre de un estudio. Entonces esto es la objetividad que todos tenemos que tener, porque es como lo mismo como la Pero religión o la política, ¿cierto? O sea, cada quien tiene el derecho de escoger según sus preferencias y no una cosa es mejor que otra, sino simplemente que según tu preferencia tú eliges lo que quieras, pero de que es abusivo, no lo es. La ciencia no es abusiva. La implementación, pues bueno, en todas las profesiones y no con manera de hubo algunos justificar. errores y algunos excesos. Exacto. Definitivamente sí, y uno lo sabe
y aprendió de ese error de que esas cosas pues simplemente no están permitidas y la ciencia no lo avala. Y tenemos un código de ética que seguir también responsablemente. Correcto. Y nosotros, creo y tengo fe de que somos más buenos que malos, porque tú, que somos colegas en profesión, yo recuerdo que toda mi vida quise estudiar medicina y a los 17 años, participando en mi escuela secundaria, en el high school, en mi último año, tomé una clase electiva de asistir a un salón especial de jóvenes especiales y ahí tuve mi participación y ese fue mi llamado, donde yo me di cuenta que yo podía ayudar a través de otra manera, no solamente en la medicina, sino había algo diferente que yo podía hacer y aportar. Y gracias a esa experiencia yo tuve un llamado. Entonces es injusto decir que la ciencia es abusiva cuando yo he presenciado que no lo es, porque el abuso está en la implementación y nosotros en las generaciones de ahora se han enfocado tanto en los códigos de ética, en la dignidad del cliente, en cómo las conductas que nosotros trabajamos tienen que ser significativas para ese niño y no para sus padres y no para la sociedad. Y eso es lo que estamos haciendo. Que se trabaja en la conducta y no en el sujeto. Correcto, que Obviamente. es la invitación que creo que estamos tratando de hacer, de que si queremos escuchar, yo tengo curiosidad de escuchar esas experiencias porque yo quiero asegurarme de no cometer esos errores trabajando con la ciencia que utilizamos. Correcto, yo también comparto esa opinión. Yo leo muchísimas de las críticas para decir, bueno, en esto tengo que estar atenta para no cometer este tipo de errores, para escuchar muchísimo más las necesidades de los padres, para educarlo mucho más antes de implementar todo lo que es la planificación para un cliente específico. Hay que explicar de qué trata y asegurarte de que lo entienda, para que sepa por qué se trabaja de esa manera. Pero, ¿sabes? Me da igual un poco de temor poner la palabra o poner terapia en internet y online lo primero que tú recibes son muchísimas críticas. Digo, ¿cómo se defiende la ciencia o los terapistas que tienen evidencia científica de que esta implementación, de que esta terapia funciona? Si tú vas al internet y consigues la mayoría de información en desacuerdo. Correcto. Y ahí es donde yo en los últimos meses he podido como analizar un poquito la situación y llegado a la conclusión, esto es obviamente opinión basado en mi propio análisis y conclusión, es que no podemos tomar una actitud de defensa, porque el propósito no es defendernos, sino más bien de escuchar y ver las diferencias de opiniones que hay, aprender a través de ellas y unirnos y no dividirnos, porque la división, el hecho de contar experiencias debe ser con el propósito de ayudar a que el hombre, que el profesional no cometa los mismos errores, no de juzgar y de cortar cualquier tipo de relación, porque entonces de esa manera no nos ayudamos. Entonces, cuando hablamos de inclusión, ¿verdad? La inclusión significa no solamente que yo te dé inclusión, sino que tú también me des inclusión a mí, ¿no? De que a Cuéntame, pesar de... cuéntales a las personas que nos escuchen tu experiencia Claro, recientemente. exacto, de que a pesar de que tú sí tuviste una experiencia y basado en esa experiencia, pues ya tú tienes una preferencia, ¿cierto? Yo también tengo una experiencia y mi experiencia es diferente a la tuya y por eso tengo mi preferencia. A pesar de esas diferencias, tenemos que trabajar de manera unida porque el propósito es buscar solución. ¿Por qué? Porque el autismo no solamente son jóvenes funcionales que pueden comunicarse, que pueden escribir y abrir su cuenta de Instagram y comunicarse y hablar y ser advocates, ¿cierto? Sino el autismo también se ve de diferentes tipos de grado, donde hay necesidad de una intervención conductual. Yo estudié psicología y con la psicología yo no podía ayudar a esos niños. No me estoy refiriendo a los de alto funcionamiento, sino me estoy refiriendo a los niños que no hay nadie que los ayude, que
y va a sonar un poquito duro tal vez, pero que da miedo acercarse a ellos, que da miedo Temor, ayudarse. claro, Yo alguna... sentí ese temor y yo con la psicología no pude hacer nada y vi la implementación de la ciencia en manos de estos analistas de conductas que hasta fácil se veía, Y es ¿cierto? Y yo sumamente decía, complicado. claro, y yo decía, esto es magia, ¿qué está pasando acá, no? Entonces, mi curiosidad, porque yo quería también tener las herramientas para ayudar en esos casos específicos, no en el alto funcionamiento, sino en esos casos específicos, yo quería ayudar porque sabíamos que si no interveníamos en ese momento, esa persona en el futuro no iba a poder tener una vida favorable, ¿ok? Y ese es el propósito, es a darle las herramientas, no normalizar al individuo, sino darle las herramientas que necesita para que esa persona tenga calidad de vida. Y Y sea más ese es el llamado independiente. que creo que tenemos nosotros en este momento. Exacto, calidad de vida y sea mucho más independiente. Y calidad de vida no solo para ese niño, sino para la familia en general. Correcto, sí. Bueno, Isabel, yo creo que hablamos de algunas críticas, las críticas más importantes, hablamos un poquito sobre la ciencia, sobre cómo implementarla, y me parece que ha sido un primer programa con mucha riqueza en información. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Tienes alguna última reflexión? Bueno, la reflexión que Invitación. siempre, reflexión, recuerden que para nosotros modificar alguna conducta, no se modifican las conductas con la ciencia, se modifica el entorno. Entonces es muy importante que cuando queremos ayudar a alguien porque tenga una conducta de exceso o un déficit en conducta, es importante hacer evaluación primero en el entorno. ¿Qué necesito yo hacer como estímulo en el entorno? Mejorando yo, ¿cómo puedo ayudar a mejorar a mi hijo, a mi sobrino, a mi estudiante, a mi empleado, etcétera? ¿Ok? Porque recuerden que la ciencia se puede utilizar en cualquier área del ser humano. Y como ¿Dónde pueden invitación, encontrarte? exacto, sí. Y como invitación, pues nos gustaría saber sus preguntas, si hay alguien que en el pasado tuvo terapias de ABA y tuvo una mala experiencia, nos gustaría saberlo. Estamos abiertos al debate objetivo, neutral y con respeto, así que nos gustaría saberlo para poder elaborar próximos podcasts de ayuda, conocimiento y con mucha neutralidad y objetividad. Escriban, la invitación es que nos escriban sus casos, que podamos aquí debatirlo entre las dos y darte pues una mejor orientación. ¿Dónde pueden encontrarte, Isabel? Bueno, Deja en tus redes Instagram, sociales, tu información. sí, en Instagram me pueden buscar en Hablemos piso bajo ABA y por email me pueden escribir en hablemosaba@gmail.com. Perfecto, mi nombre es Claudia Siciliano, como @ by Claudia Siciliano, y igualmente mi correo es byclaudiasiciliano@gmail.com. Próximamente entonces estaremos dando mayor información sobre cómo pueden contactarnos o escribirnos, pero por ahora esas son las redes, esa es la manera de contactarnos y de hacernos sus preguntas. No dejen de preguntar, dejarnos sus experiencias. Si son positivas en negativas, igual van a ser bienvenidas porque nos funcionan muy bien para revisarnos o para debatir o para investigar. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Isabel. Gracias, Claudia. Bye, bye.